Andes. Señoras y señores jefes de Estado y primeros ministros de los países pertenecientes a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, señoras y señores ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la CELAC, señoras y señores coordinadores nacionales y miembros de las delegaciones oficiales de la CELAC, señoras y señores representantes de los poderes y funciones del Estado, señor Ernesto Samper, secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, muchas gracias por prestarnos su casa. Señoras y señores representantes de los organismos internacionales, señor Gustavo Baroja, prefecto de la provincia de Pichincha, señoras y señores asambleístas del Ecuador y de la Patria Grande, nos están visitando asambleístas de 17 países de la región. Señoras y señores ministros, secretarios de Estado y autoridades del Gobierno Nacional, señoras y señores representantes de las organizaciones sociales, señoras y señores representantes de los gobiernos autónomos descentralizados y juntas parroquiales, señoras y señores representantes de los medios de comunicación social, internacionales y nacionales, y sobre todo, queridos pueblos de Latinoamérica y el Caribe, queridos hermanos de la Patria Grande, bienvenidas, bienvenidos, todas y todos, a Quito, capital del Ecuador, primer patrimonio cultural de la humanidad, que los recibe con los brazos abiertos y el cariño de todos los ecuatorianos. Nos encontramos en la latitud cero, en la mitad del mundo, como lo han visto, uno de los lugares de mayor luminosidad del planeta, donde en los equinoccios solares el 21 de marzo y 21 de septiembre, a las 12 del día no existe sombra. Este es el sitio sagrado de nuestros pueblos andinos, lugar de tributo y agradecimiento al Taita Inti, el dios sol de nuestros ancestros. Agradecimiento por las cosechas recibidas, por la semilla germinada, por la vida gestada. Nos encontramos en el edificio sede de la Unión de Naciones del Sur, UNASUR, cuyo nombre es Néstor Kirchner, nombrado así en homenaje a ese gran argentino que junto a presidentes como Hugo Chávez fueron impulsores esenciales de la integración de nuestros pueblos. Este edificio, concebido como un cóndor a punto de levantar el vuelo, simboliza nuestra América. En el centro de esta sala encontramos la obra Las Manos, de Osvaldo Guayasamín. Son las manos de la Patria Grande, manos de dolor, manos de protesta, manos de temor, manos de impotencia. Son parte de la Edad de la Ira, colección que el maestro ecuatoriano pintó en los años 60, en medio de conflictos bélicos y gran injusticia social. Es nuestro deber, queridos colegas de la Patria Grande, de la CELAC, cambiar esas manos por manos de alegría, manos de prosperidad, de solidaridad, manos de esperanza. Con el presidente Guillermo Solís propusimos en Belén, Costa Rica, los 5 ejes de trabajo para los próximos años. Lamentablemente, por falta de consenso y diferentes visiones sobre CELAC, que en lo personal no considero excluyentes, no se han podido plasmar estos ejes en metas cuantificables y en una agenda común. Sin embargo, permítanme hacer algunas reflexiones sobre los ejes propuestos. Eje 1, reducir la pobreza extrema y las desigualdades. En la cumbre de La Habana declaramos a América Latina y el Caribe como zona de paz. Apoyamos con todo nuestro corazón al presidente Juan Manuel Santos en la búsqueda de la paz definitiva para Colombia. Y entregamos una CELAC con toda la capacidad de apoyar la verificación del acuerdo de cese al fuego y dejación de armas en Colombia. Pero la paz, queridos compatriotas de Latinoamérica y el Caribe,
La paz no es solo ausencia de guerra. La paz debe ser sobre todo presencia, presencia de justicia, dignidad, de oportunidades para todos. Las respuestas a la inequidad deben ser contundentes, sin esperar una supuesta mano invisible, que por invisible nadie la ha visto. La historia nos demuestra que en la búsqueda de la justicia se requiere de manos bastante visibles, se requiere acción colectiva, de la voluntad explícita de las sociedades. Las políticas para tener una región más equitativa y disminuir la pobreza son conocidas por todos. Primero, un sistema tributario progresivo, donde el que más tiene, que pague más. Contrariamente a lo que nos dice la propaganda cotidiana, América Latina tiene 22.7% de presión tributaria, muy por debajo de los países de la OCDE, los más desarrollados del mundo, que tienen 35.3%, y pese a ser mucho más equitativos que nuestra región. Segundo, que ese ingreso tributario sirva para financiar a través de un adecuado gasto público igualdad de oportunidades, tales como educación y salud. Nuevamente, contrario a la propaganda, donde nos disfrazan ideología como ciencia, el tamaño del Estado, además no hay ninguna teoría que nos diga el tamaño óptimo del Estado, pero el tamaño del Estado, medido por el gasto público como porcentaje del PIB, alcanza el 29% en América Latina, en comparación con 44% de los países de la OCDE. Tercero, se trata de gobernar los mercados en función de los objetivos sociales. Debemos ser sociedades con mercado, no sociedades de mercado, donde vidas, personas y la propia sociedad se convierten en una mercancía más en función de la entelequia del mercado. Es necesario especialmente gobernar el mal llamado mercado laboral. Y mal llamado mercado laboral porque el trabajo no es una mercancía. El trabajo humano tiene un valor ético, porque no es objeto, es sujeto. No es un medio de producción, es el fin mismo de la producción. Y el salario es pan, sustento, dignidad y uno de los fundamentales instrumentos de distribución, justicia y equidad. En Ecuador tenemos un salario básico que, como su nombre lo indica, es un mínimo para evitar un mal mayor, el desempleo. Pero ninguna empresa puede declarar utilidades hasta no pagar al último de sus trabajadores un salario digno, es decir, el que permita con el ingreso familiar cubrir la canasta básica de consumo. Esto nos ha ayudado a mejorar mucho la equidad y disminuir la pobreza en nuestro país. También necesitamos políticas laborales y de seguridad social regionales, para no caer en el absurdo de competir entre nosotros y sacrificar a nuestros trabajadores en los altares del capital internacional. Y cuarto, para esta distribución del ingreso y la riqueza, se requiere una adecuada distribución del acervo social entre lo público y privado y dentro de lo privado. De acuerdo al reciente estudio de Oxfam, Una economía para el 1%, se llama el estudio, en el año 2015, 62 personas tuvieron la misma riqueza que 3.600 millones de personas, es decir, el 50% menos rico del mundo. ¿Cómo vamos a explicarle a las futuras generaciones una locura de esta naturaleza? En Ecuador, los recursos naturales no renovables, así como el perfil costanero y los sectores estratégicos, pertenecen al patrimonio del Estado. Pero todavía tenemos una terrible acumulación privada de los medios de producción, de la tierra y de la riqueza en general, lo cual necesariamente produce acumulación y mala distribución del ingreso. La distribución de la riqueza, y no solo del ingreso, es un problema político extremadamente duro por el poder de nuestras élites y sus medios de comunicación.
pero estamos luchando para mitigar cuestionables formas de acumulación, como las herencias y la excesiva plusvalía, que atentan contra los más elementales principios de una sociedad meritocrática. Como nos manifestó ese gran latinoamericano, Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, en su carta a los presidentes reunidos en la Cumbre de las Américas en Panamá, el gran reto de nuestro mundo es la globalización de la solidaridad y la fraternidad en lugar de la globalización de la discriminación y la indiferencia. Y mientras no se logre una distribución equitativa de la riqueza, no se resolverán los males de nuestra sociedad. Cierro cita. Eje 2 del plan de acción que presentamos allá en Belén: fortalecer la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación. La convergencia del ingreso a nivel mundial depende de la difusión del conocimiento. Debemos afrontar, queridos colegas, la impostergable necesidad, urgencia, de acortar la brecha del conocimiento. Es una meta que debemos proponernos con decisión y aprovechando el apoyo de nuestros socios extrarregionales. Hoy no tenemos ninguna universidad latinoamericana o caribeña entre las 100 mejores del mundo. En los próximos años deberíamos colocar al menos 12 de la región entre las 200 mejores universidades del planeta. Actualmente, nuestra región invierte apenas el 0.74% del PIB en investigación y desarrollo. Miren la diferencia con los países más desarrollados del mundo, más del triple, y con un PIB mucho mayor de esos países. Debemos duplicar esta inversión en los próximos 4 años, llevándola al menos al 1.5% del PIB hasta el año 2020. Debemos también como bloque impulsar un tratado mundial que permite el acceso al conocimiento crítico por parte de los países en vías de desarrollo. Este conocimiento no se confisca a los inventores, pues debe ser reconocido y compensado por los estados y por parte de una verdadera cooperación para el desarrollo. La ciencia y tecnología no tienen rivalidad en el consumo. En consecuencia, mientras más personas la utilicen, es mejor para todos. Esa es la idea central que en Ecuador hemos llamado la economía social del conocimiento, contemplada en el código llamado Ingenios, que en este momento se debate en la Asamblea Nacional. Debemos buscar una nueva forma de gestionar el conocimiento a nivel de nuestros países, pero también a nivel mundial. El tercer eje: generar consensos en relación al medio ambiente y al cambio climático. La CELAC cumplió con su compromiso asumido en la Cumbre de Belén de llevar a París la voz unida de sus 33 Estados miembros, de los 69 millones de personas que viven aún en extrema pobreza y de gran parte de los ecosistemas más vulnerables del mundo. Lamentablemente, pese a que frente a la nada lo poco parece mucho, el Acuerdo de París no garantiza una meta específica y clara de reducción de la contaminación global, ni los recursos económicos y tecnológicos para su respectiva implementación. París debe entenderse como el inicio del camino a un régimen de justicia ambiental, que refleje un nuevo pacto social global, donde se reconozcan los derechos de la naturaleza y se establezca una Corte Internacional de Justicia Ambiental que sancione los atentados contra esos derechos de la naturaleza y también establezca responsabilidades en cuanto a deuda ecológica y consumo de bienes ambientales. Nada justifica, nada, tan solo el poder, nada justifica que tengamos tribunales para proteger inversiones, pero no tengamos tribunales para proteger a la naturaleza. Se trata tan solo de la perversa lógica de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Pero debemos estar atentos y no caer en fundamentalismos perniciosos, como el ecologismo infantil,
que cree que proteger la naturaleza y superar el extractivismo es dejar de aprovechar nuestros recursos naturales no renovables. La gran diferencia en nuestra América con los países, por ejemplo, del sudeste asiático, que tuvieron que aguantar largas décadas de explotación de su fuerza laboral, esa gran diferencia son nuestros recursos naturales, cuyo uso adecuado nos permitirá desarrollarnos con soberanía. Allende decía que el cobre es el pan de Chile, que unos cuantos fundamentalistas con sus ONG extranjeras no nos roben ese pan. También abunda un indigenismo infantil que pretende hacernos creer que el buen vivir es la premodernidad y que la miseria es parte del folclore. La mayoría, la inmensa mayoría de los indígenas no rechaza la modernidad que ciertas ONGs e instancias internacionales se han dedicado a satanizar, sino que más bien buscan estar incluidos en la cosecha de sus frutos. Es importante no caer presos de aquella vieja infantilización occidental, racista y neocolonial del buen salvaje y, por supuesto, del rechazo a la modernidad. El desafío de nuestros pueblos ancestrales es superar la pobreza sin perder su identidad.